Aunque no es posible modificar la genética, sí pueden variarse los hábitos y las decisiones que se toman desde el comienzo del embarazo, como darle prioridad al sueño, realizar ejercicios físicos y consumir alimentos ricos en omega 3 y ácido fólico, dejando de lado el viejo mito de que las embarazadas tienen que comer por dos. Luego del nacimiento es importante tener en cuenta que la salud física y mental de todos los seres humanos se gesta y consolida durante la infancia y las figuras de apego resultan fundamentales en este aspecto. El apego es la única vacuna que los adultos tenemos para ofrecer a nuestros hijos como forma de prevenir muchas enfermedades físicas y mentales, y en caso de no poder brindar este apego, otros adultos deberán asumir esa responsabilidad, ofreciendo seguridad y confianza para desarrollar los cimientos cerebrales. El vínculo entre niños y adultos varía según la edad del primero. Durante los primeros 18 meses, las necesidades se limitan a comer, dormir, no sentir dolor y recibir la contención necesaria para sentirse seguros. Con el paso del tiempo, los niños se vuelven más autónomos y sus necesidades son otras. El cerebro comienza a aprender a inhibir impulsos y para eso son necesarios los límites que le permitan explorar de manera segura, con confianza y en compañía. Karina Castro Fumero es neuropsicóloga pediatra, certificada por la Universidad de Harvard en protección de derechos de los niños y por el Banco Interamericano de Desarrollo en políticas efectivas de desarrollo infantil. Ha colaborado con entidades gubernamentales en países como Costa Rica, Panamá, Colombia, El Salvador y Argentina, promoviendo prácticas de salud mental en la infancia y adolescencia, además de brindar conferencias y cursos relacionados a la salud física y mental. Con más de 20 años de experiencia profesional, además del hecho de ser madre de 3 hijos, Castro sabe que una niñez contenida es la mejor receta para criar un adulto feliz y autosuficiente. Es un placer recibir esta mañana a Karina Castro Fumero, neuropsicóloga, pediátrica y escritora. Bienvenida. Y a la profesora Gabriela Garrido, directora general de Desarrollo Humano de la Intendencia de Canelones. Gracias por esta visita. Gracias, un gusto. 1000 días de crianza es el título. ¿Es una jornada o es un seguimiento? 1000 días de igualdad. ¿De igualdad? Para todos los niños y las niñas de Canelones. Es un programa que se suma a lo que ya viene desarrollando Canelones desde el 2006. Primero Canelones Crece Contigo, que después se transformaría en Uruguay Crece Contigo. Y desde el 2014, 1000 días. En la pandemia, la Intendencia de Canelones realiza una transferencia y un acompañamiento a todos los niños en situación de vulnerabilidad. Y desde el 2022 estamos abiertos y acompañando a los 4.500 niños, a los 4.500 embarazos que tenemos en Canelones año a año. Todas las familias, no importa su condición social, pueden inscribirse en el programa 1000 días de igualdad, porque esos 1000 días de igualdad son para toda la vida. Allí tenemos los cimientos de la vida, por lo tanto se pueden inscribir y van a recibir una mensajería 2 veces por semana, de acuerdo a la etapa del desarrollo del embarazo o del niño. Va a recibir un apoyo económico la familia y además va a recibir un ida y vuelta, puede preguntar sus dudas y del otro lado hay un equipo técnico de la Intendencia de Canelones, experto en primera infancia, que le va a contestar. En ese marco, además, realizamos visitas a las familias más vulnerables y realizamos formación académica para todos los educadores y las instituciones en primera infancia del departamento. De ahí que con el apoyo de UNICEF y CAF resolvimos invitar a Karina Castro para que mañana, en ese seminario de capacitación, se encuentren todos los educadores y educadoras del departamento. Me disculpo por el error, fue un acto fallido, porque tanto vimos este tape que tú tanto estabas ponderando, que me quedó crianza en la cabeza. Pero es muy importante la crianza, es obvio, uno de los pero bueno, temas. pero hay que respetar los títulos también. 1000 días de igualdad. 1000 días de igualdad. Karina, desde tu especialidad, por lo general nosotros siempre tendemos a pensar que la infancia necesita de todo esto una vez que vienen al mundo. Pero todo esto arranca antes, me imagino también. Claro, ¿no?
Claro, yo hablo mucho de la evidencia científica, hablamos de los últimos 15, 20 años, y hoy sabemos que la salud física y mental se construyen desde el embarazo, desde los primeros meses de vida, desde que está en construcción ese cerebro. Entonces, lo que la madre haga durante este proceso, lo que coma, lo que viva, lo que sienta, lo que haga, va a impactar en cómo viene ese niño al mundo y va a impactar en los cimientos de su salud física y mental que va a disfrutar toda la vida. O sea, hoy sabemos que lo que pasa en nuestros primeros años de vida va a determinar qué tan temprano me va a dar un infarto, va a determinar qué tan rápido puedo desarrollar o no una enfermedad como el Parkinson o como el Alzheimer, va a determinar enfermedades físicas y mentales a largo plazo. Este tipo de preocupación y ocupación que lleva adelante la Intendencia de Canelones a través del programa. Del programa, no solamente del programa, sino de la Oficina de Desarrollo Humano, porque me imagino que esta es una de las patas. Sí, exacto. ¿Cuánto ayuda a construir sociedad también? Bueno, nosotros estamos convencidos como gobierno que esto ayuda a desarrollar el capital humano del departamento y del país. Teniendo en cuenta el comportamiento demográfico del Uruguay, nosotros sabemos que nacen cada vez menos niños en Uruguay. En Canelones nacían 8.000 en el 2000 y hoy nacen 4.500, 35.000 niños en todo el país. Si nosotros no invertimos en la primera infancia, no generamos hombres y mujeres capaces de desarrollarse plenamente, no vamos a tener, por ejemplo, buenos aportes al Banco de Previsión Social para tener buenas jubilaciones. Vamos a gastar mucho más, como decía Karina, en problemas de salud. Vamos a tener que gastar mucho más en problemas de seguridad. O sea, invertir en la primera infancia es invertir en desarrollo y en erradicar la pobreza. Y uno piensa, escuchándote, que muchas de estas iniciativas surgen a raíz de preocupaciones como estas que vos acabas de expresar. ¿Qué es lo que pasa con la convivencia también? Que es otro de los temas tan importantes en lo que tiene que ver con la sociedad. Y muchas veces el cómo seamos esperados, hablando del proceso de gestación, y cómo seamos criados, y sobre todo seguramente en esos primeros 1000 días, nos marca a nosotros como personas y como ciudadanos más adelante. Recordemos que el cerebro de los seres humanos se desarrolla 5 veces su tamaño en esos primeros 1000 días, que las sinapsis neuronales que se producen en esa etapa de la vida no se producen después. Esa ventana de oportunidades es una ventana de oportunidades donde vos definís el futuro, pero no solamente de la persona, definís el futuro del país. Por lo tanto, Canelones está convencido, y así lo ha transmitido el intendente Orsi, que las políticas públicas de primera infancia son la clave para el desarrollo. Tú erradicás la pobreza, pero erradicás y mejorás también, erradicás la violencia que es muy alta en el Uruguay. En el Uruguay hoy, el 22,6% de las familias con niños menores de 6 años están por debajo de la pobreza. Y ese número era 18% en el 2019. Está creciendo la pobreza y el 52% de las familias usan técnicas violentas en la crianza. Entonces, y eso después influye en que la persona, cuando empieza a convivir con otros, también se relaciona en forma violenta. Ese número y ese año que me estás tirando marca el comienzo, a partir del 2019, marca el comienzo de esta práctica familiar, o podemos decir que es un degradé que se va dando desde antes para llegar a un resultado como el que tenemos ahora y de que hay que ocuparse. Es una situación que se ha dado a lo largo de muchas décadas en Uruguay, que se profundiza con la crisis del 2002. Nosotros, por ejemplo, en el 2005, cuando el gobierno de Canelones asume el gobierno, nos encontramos con un 48% de los niños por debajo de la pobreza y con desnutrición. Hoy el Uruguay no tiene desnutrición, sí tiene malnutrición y obesidad en los niños. Eso también es violencia. Que eso también es violencia, pero también la pandemia, ¿verdad?, afectó enormemente a las familias, afectó toda la temática de la salud mental, el uso y el abuso de las pantallas. Y hay un montón de conocimientos que la ciencia hoy nos trae, que Uruguay tiene que traer la ciencia y el amor a la crianza. Y Gabriela, y una convivencia permanente, porque la pandemia también nos tuvo a todos encerrados y esa no era parte de la dinámica familiar tampoco. Es muy lindo vivir todos juntos, pero cuando los gurises van a la escuela, uno va a trabajar, también. El estrés de vivir tantas horas todos juntos. Karina, se habla del apego. ¿No? El apego se destacaba el apego como
tú corregime si me equivoco, como una especie de vacuna también. El apego hace que no haya miedo al abandono, el apego genera ese vínculo muy fuerte entre la persona chica, su mamá, su papá, el resto de la familia también cuando hablamos de situaciones óptimas. Y siempre nos enfocamos en la infancia. Pero ¿qué pasa con los adultos? Porque a los adultos también nos hace bien ese apego. Bueno, el apego no solo es transgeneracional, sino que también es lo que replicamos nosotros. O sea, aparte de esta jornada, vamos a hablar de aspectos o desafíos en este momento que afectan en nuestro apego. Por ejemplo, vamos a hablar de las pantallas, lo que generan las pantallas en el desarrollo y cómo nosotros y ese vínculo, ese apego que estamos construyendo se ve afectado por las pantallas. Después nosotros replicamos ese apego en respuesta a tu pregunta. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos amaron y nos enseñaron que el amor se transmite a través de la agresión, que se transmite a través de ignorar, que se transmite a través de la manipulación, cuando crecemos, ese es el tipo de apegos que buscamos, ese es el tipo de vínculos que buscamos, porque es la forma en la que yo interpreto que es el amor. Entonces, cuando nosotros entendemos el apego como una forma de vincularnos, entendemos el apego como una forma de crecer en un ambiente de contención y protección, protegemos de todo. Protegemos de pantallas, protegemos de la violencia que se ve en las pantallas, protegemos de cierto tipo de alimentos, protegemos de ciertos estilos de vida, protegemos de sedentarismo, protegemos de cosas que también dañan, desde un lugar de apego seguro, ¿verdad? Cuando uno te escucha, uno piensa también que, bueno, que la crianza de nuestros hijos muchas veces responde a mandatos, ¿no? A mandatos que vienen desde afuera, que pretenden enseñarnos a los padres. A veces nos quieren ayudar, pero muchas veces son cuestiones que vienen impuestas también, ¿no? Y uno se pregunta hasta dónde también una madre, un padre, tiene la obligación de ser una especie de, entre comillas, censor de lo que pase en las pantallas que tienen nuestros hijos adelante, porque de alguna manera nos malenseñaron en algún momento a las madres y a los padres que a los hijos había que dejarlos, que se desarrollen, pero hoy en día no tenemos tanto el control de lo que está pasando, de lo que ven y de lo que escuchan, y muchas veces somos nosotros mismos quienes convivimos con ellos, quienes no tenemos censura cuando de pronto una pareja discute adelante de un hijo o se habla de cosas adelante de los niños que ellos también escuchan y van programando en su interior. Me encanta esa pregunta porque efectivamente hemos perdido ese sensor, hemos perdido esa capacidad de determinar qué es bueno, qué no, qué permito, qué no, qué le doy, qué no. Entonces, si todo el mundo da un celular, a mi hijo yo se lo doy también. Si todo el mundo utiliza pantallas cuando están comiendo, ¿por qué no hacerlo también? Si todas mis amigas estamos conversando y se lo dan a los hijos, ¿por qué yo no también? Si todos los hijos juegan videojuegos, ¿por qué el mío también? Si todos comen chucherías, bollerías, azúcares, ¿por qué el mío no también? Porquerías, acá le decimos porquerías nosotros. Nosotros también. Le decimos porquerías. No sabía cómo, porquería, exactamente. Entonces, cuando nos vamos con las masas, nos damos cuenta que la tecnología va más rápido que la ciencia. Entonces, sale la tecnología en 2007, tenemos un aumento de trastornos de ansiedad, depresión, suicidio, y de pronto, hoy, años después, nos damos cuenta con evidencia científica que está directamente vinculado con las pantallas. Perdimos el sensor, entregamos esto de una forma pensando que no había consecuencias y estamos recibiendo las consecuencias. Nuestros hijos están siendo esas ratitas de laboratorio con los que están experimentando, no solo la industria tecnológica, pero la industria alimenticia también. Nos esforzamos en ver en esta necesidad de gratificación inmediata. Vemos en las vallas, ¿verdad?, que este jugo me va a hacer más feliz, que esto es más rico. Nos esforzamos en que los alimentos se vean más ricos o se vean, qué sé yo, más gustosos para los niños, sin pensar que a largo plazo esto está teniendo un impacto en su salud física y mental. Bueno, ya tiene impacto en nuestra generación también, de alguna manera. Exactamente. ¿No? Hay un chiste que hacemos los adultos cuando nos vamos con un alfajor de un kiosco, decir, ahora tengo plata, soy grande y hago lo que quiero, ¿no? Porque antes, de pronto, había un poquito más de control, que era más un tema económico de pronto que un tema de salud, ¿no? Te voy a hacer un paréntesis, Gabriela, porque me parece interesante. El intendente Orsi se está perfilando como uno de los candidatos por el Frente Amplio a la presidencia de la República. Este programa, que me parece muy interesante, que me parece además necesario, ¿es parte de su agenda? Perdón, pero hago un paréntesis en lo que estamos hablando. Bueno, podemos decir que sí, que es parte de su agenda, es parte de su agenda nacional, la prioridad a la primera infancia y estos primeros 1000 días. El intendente Orsi, que
que gobierna un departamento que viene trabajando hace más de 15 años en la primera infancia, prioriza siempre dentro del presupuesto departamental, así como lo hizo Carámbula en su momento, ahora Orsi, presupuesto para la primera infancia. Pero como tú decís, esto es un programa a nivel nacional. Los uruguayos no podemos perdonarnos tener 35.000 niños que no estén cada uno de ellos seguidos, cuidados, sin la atención de salud debida, sin la educación, sin el apoyo emocional de las familias. Tenemos un tesoro allí, un tesoro muy pequeño que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, que tenemos que estimular en su desarrollo, en su crianza. Tenemos que trabajar con las familias, porque el trabajo con la familia es clave. No solamente tenemos que pensar en el niño, sino, ¿verdad?, en todo su entorno. Y es una prioridad y está en la agenda Gabriela, esto presidencial. que se plantea desde la Intendencia de Canelones es muy interesante y muy importante, porque de alguna manera también a nivel social, y estoy hablando de que cuando los programas quedan circunscriptos a intendencias o a departamentos, entonces es como que el resto queda más desordenado. Es como el puntapié inicial de un partido de fútbol, de alguna manera, ¿no? Y uno quiere saber cómo se puede proyectar esto también hacia la enseñanza, porque hay un momento en el que, si bien las madres, los padres son los primeros responsables de la crianza de una persona pequeña, después trabajamos en equipo también con los docentes. Hay una responsabilidad muy grande que implica a muchas personas en la crianza y en la formación de un ser humano. Sí, hay muchas instituciones que tienen que ver, es la sociedad toda, el gobierno y las instituciones públicas, pero también la sociedad, las empresas, es la comunidad que cría. El ser humano se cría en tribu, es una tribu entera que cuida y que cría. Y esa tribu tiene que tener las herramientas, las condiciones, la financiación. No puede pasar en nuestro país que nuestros niños salgan del Pereira Rosell de repente con una crisis asmática un día como hoy y tengan que ir a vivir a un lugar donde se llueve todo, donde todo está húmedo, donde me voy a volver a enfermar y me van a tener que volver a internar. Por ejemplo, no podemos perdonarnos. Los uruguayos ya no podemos... ¿No es muy largo ese tema? Ya no hace tiempo que se habla siempre de lo mismo y el tema no termina de solucionarse. Es largo. Y esto trasciende a colores, gobiernos y todo. Cairo, ¿no? Hay una solución. Pensemos numéricamente. Si no es posible para un país, 35.000 niños. Los 35 están por debajo del índice de pobreza. Si hablamos de un 22% de las familias por debajo del índice de pobreza, ¿de cuántas familias estamos hablando? ¿De 7.000? ¿De 10.000? ¿De 15.000 que necesitan tal vez el apoyo para la vivienda? ¿No es posible eso si ahorramos en otras cosas, si priorizamos? ¿No es una inversión? ¿En qué invierten los países desarrollados? ¿Qué inversión tienen dentro de su presupuesto los países desarrollados? En la infancia. Y te pregunto, ¿este reciente censo va a ser una herramienta fundamental, fundamental para ustedes para poder trabajar en esto? Súper importante. Karina, como neuropsicóloga te pregunto, hablábamos recién, Gabriel hacía referencia a las tribus, ¿no? Como las sociedades como tribus. ¿Qué es lo que pasa con la infancia? ¿Podemos estandarizar nuestro apego? ¿Podemos estandarizar el cómo nos relacionamos con ellos? ¿O hay que ir un poquito más hacia lo individual para poder trabajar en lo general? Es decir, cada persona, tú sos un mundo y yo también, digo, y cuando éramos niños también lo éramos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el tipo de trabajo? Vamos a ver, es que tenemos que entender que la salud mental no es solo apego. Tenemos que entender que la salud física y mental de los niños no es únicamente apego. Hay un montón de componentes que están vinculados con esto. Cuando entendemos, por ejemplo, que la microbiota intestinal, ¿qué es esto? Es la cantidad de microorganismos que tenemos en nuestro intestino, que por eso se llama segundo cerebro, que se comunica directamente con nuestro cerebro. Y todo lo que sentimos, pensamos y actuamos depende de lo que comemos. Cuando entendemos eso, entonces nos enfocamos en algunos nutrientes que están recibiendo los niños para hacer un cambio en esto. Cuando entendemos que el sueño es un factor crítico y fundamental para desarrollar salud mental, nos enfocamos en educar a los niños, a los padres, en cantidad y calidad de sueño. Cuando entendemos que las pantallas impactan en diferentes ámbitos, entendemos cómo la salud mental está directamente vinculada. Entonces, hay muchas aristas
que sí se pueden estandarizar. Hay muchas aristas que se pueden informar a la sociedad y de esa forma trabajamos en un uno a uno, pero trabajamos como tribu también. Karina, tenemos que cerrar la nota, pero esto último que dijiste me parece muy importante y muchas personas adultas que son responsables de personas pequeñas nos están mirando. ¿Podemos armar un pequeño cuadro sinóptico oral para quienes nos están mirando para saber qué tenemos que tener en cuenta las personas adultas que tenemos niños a nuestro cargo? Por lo menos para ir informándonos. Te puedo decir 6 cosas que tenemos que conocer. Favor. Primero, el tipo de vínculo que estamos teniendo. No podemos castigar, no podemos sancionar con violencia. Tenemos que entender que el vínculo se tiene que extraer a través de la disciplina, los límites y la empatía. Segundo, la cantidad y calidad que están teniendo enfrente de las pantallas. No es solo el tiempo enfrente, sino el contenido de lo que ven. Hay que supervisarlo. Tercero, los nutrientes que están recibiendo esos niños. ¿Qué alimentos están consumiendo? Si están altos en azúcar y ultraprocesados, hay que poner muchísima atención. Cuarto, la cantidad y la calidad del sueño. Hay que poner mucha atención a cuánto tienen que dormir para su edad y la calidad del sueño que están teniendo. Quinto, la oxigenación y la actividad física. No es solo moverse y ver esos cachetitos rojos de que el niño se está activando, ¿verdad? Es también cómo está respirando. Buscamos siempre la respiración a través de la nariz, por la conexión que hay entre la nariz y el cerebro. La respiración por la boca no es la biológicamente correcta y tenemos que buscar ayuda en este caso. Y luego tenemos que intentar que los niños salgan, que se expongan a la naturaleza, que tengan contacto con los bichitos, con la suciedad, con el aire, con todo lo que ofrece la naturaleza, porque los colores de la naturaleza, pero el olor que brinda está directamente vinculado con la salud mental. Si nosotros atendemos esas áreas, estamos construyendo cimientos de salud mental. Muchas gracias por esta visita a las dos, muchas gracias por esta conversación y sobre todo por el trabajo que se está realizando, que es muy importante para formar sociedad y sobre todo, y esta es una opinión muy personal, en lo que tiene que ver con la felicidad personal de las personas, ¿no? De los individuos, que también creo que es una de las cosas más importantes que tiene transitar la vida. Es un derecho. Es un derecho. Totalmente. Gracias por la visita. Muchas gracias. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.